Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a elaborar un álbum tipo carrusel con un soporte de madera así de chulo, con esta macetita, y es una idea muy sencillita y se hace muy rápido y es para principiantes. Digo que es para principiantes porque es que más fácil no puede ser. Este vídeo es en colaboración con la tienda online Con Idea de Manualidades y Labores, que ha sido quien me ha proporcionado el material para poder hacer este vídeo. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace a la tienda online y a todos los materiales que voy a utilizar para hacer este proyecto. Así que si queréis ver el paso a paso, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para comenzar nuestra labor, pues voy a coger pues la macetita y esta tapa que tengo aquí, que es una tapa de una tarta de queso, que la verdad es que viene que ni pintada, porque es que casi es la medida exacta. Y voy a coger, y con este tipo de esponjitas, ya tengo una aquí, voy a pintarlo con pintura a la tiza en color blanco. ¿Por qué con pintura a la tiza? Porque es una pintura muy cubriente, entonces pues me va a quedar pues del color que yo quiero y muy bien cubierto. Así que voy a agitar la pintura muy bien para mezclarla bien y voy a pintar a toquecitos con esta esponja todo lo que es la macetita y la tapa para cubrir estas letritas que vienen aquí y que se quede todo del mismo color. Así que agito muy bien, así como estáis viendo. Y ahora a cámara rápida me vais a ver cómo pinto esto a toquecitos, que no tiene ningún misterio. Vale, y voy a dejar secar entre capa y capa, porque voy a tener que darle otra capita más a la tapa y eso para que cubra bien. Y una vez que esté seco, pues ya seguimos con otra cosa. Mientras seca y mientras doy otra capa, pues vamos a ir con el siguiente paso. Para nuestro siguiente paso vamos a coger una cartulina que mide 29 centímetros de ancho por 21 de alto. Es una cartulina en tamaño A4 normal, pero la hemos cortado de 29 centímetros y a 21 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortarla a la mitad. Voy a coger la cortadora y la voy a cortar a la mitad, que son 14 centímetros y medio. La mitad de 29, 14 centímetros y medio. ¿Vale? Aquí la tengo. Una vez que la he cortado a la mitad, lo que voy a hacer va a ser plegarla a la mitad.
así y así, y pliego una y pliego otra, así. Y una vez que las tengo plegaditas, con pegamento, un buen pegamento, yo siempre lo digo que en pegamento no hay que escatimar en gastarse un poquito más. El pegamento no es caro, no es algo que cueste caro, pero luego a la larga un buen pegamento os va a dar un muy buen resultado. Y con el pegamento lo que voy a hacer va a ser aplicar en esta parte de aquí en forma de U para dejar espacio arriba para hacer un bolsillo. Vais a ver. Voy a aplicar pegamento aquí, en el bordecito, así, en forma de U, ¿vale? Y mi otra hoja la voy a poner encima. Con esto lo que vamos a montar es la estructura de lo que es el carrusel, donde van a ir las fotos. Hacemos así. Y pegamos bien. Como estáis viendo, queda bien pegadito. ¿Vale? Entonces tengo aquí un bolsillito que al pegarlo en forma de U se me ha creado aquí un bolsillito. Y estas van a ser mis páginas. Yo voy a hacer 14 páginas. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí esta colección que tiene 14 diseños diferentes. ¿Veis? Tiene 12 diseños más la tapa y la portada. Pero vosotros podéis hacer las páginas que queráis. Yo voy a hacer 14 pues para aprovechar la colección entera. ¿Vale? De hecho, ya tengo aquí todas mis hojitas, ¿veis? Y vamos a ir pegando pues una encima de la otra. En este caso, pues pegaría esta aquí y ya tendría mis 14 páginas. ¿Veis? Es ir pegando una encima de otra y que quede muy muy bien pegadito, ¿vale? Ya os digo que si empleáis un pegamento que sea bueno, pues mucho mejor, porque no vais a tener ningún problema futuro. Así que así, bien pegadito. Vale, una vez que lo tengo pegadito, ya lo único que voy a hacer va a ser cortar mis hojas decoradas. ¿Veis? Estas hojas miden 14 centímetros y medio por 10 centímetros y medio. Entonces las voy a cortar a 10 por 14, ¿vale? Y voy a ir pegando pues las hojas decoradas pues en cada página. ¿Veis? Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, así hasta completar todo lo que es el librito. Así que nada, voy a cortar todas mis páginas y una vez que las tenga cortaditas, pues nada, solamente es pegarlas y os voy enseñando el siguiente paso.
Y ya habéis visto cómo he pegado todas las páginas decoradas a la estructura, ¿vale? Las he completado todas, a excepción de la de adelante y la de atrás. ¿Por qué? Porque esto después voy a hacer así con ello, ¿vale? Para formar lo que es el álbum carrusel, que se quede así como un circulito, ¿vale? Estas luego las tendré que pegar entre sí o poner unos clips, que la intención es poner unos clips para si el día de mañana pues lo quiero recoger, pues simplemente sea sacarlo de la estructura y cerrarlo. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer los tarjetones interiores aquí dentro, bien cortando un semicírculo para poder sacarlo bien o bien pues poniendo unas pestañas. Yo lo voy a hacer con pestañas, luego ya pues vais a ver cómo lo hago, ¿vale? Entonces pues vamos a ir con el siguiente paso. Bueno, y para el siguiente paso yo tengo aquí ya lo que es el tiesto pintado y la tapa también. No la he pintado por abajo porque no se va a ver, esto va a ir así y no se va a ver. Y después va a ir esto aquí arriba, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una base en la que voy a pinchar este palito, que es un palito de brochetas, de estas para hacer brochetas. Lo voy a pinchar así y luego voy a hacer aquí un agujerito y para que salga por aquí arriba, ¿vale? Entonces voy a hacer una base para poder pinchar la maderita y que no se mueva. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues voy a utilizar esta pasta para modelar, que es de secado al aire. Y luego tengo aquí una lata de atún, que lo que voy a hacer va a ser pues rellenar la lata de atún y pinchar el palito dentro. Entonces pues nada, me voy a poner con ello, que para eso me voy a ayudar de esto para que no se manche. Voy a sacar la pasta y simplemente pues voy a hacer así. A ver, por el lado que más pueda cortar, no sé. Bueno, y voy a hacer así, lo voy a ir hundiendo, ¿vale? A fin de crear un molde que sea del tamaño de la lata, ¿vale? Aprieto hasta que salga por el otro lado, ¿veis? Vale. Voy a sacarlo. Es muy sencillito, ¿eh? No tiene ningún misterio. Esto lo voy a guardar porque esto me sirve para otra vez. Así que lo voy a guardar. Y ahora pues voy a desmoldar esto. Despacito, empujo y lo desmoldo. Así. Vale, y así se va a quedar. Entonces simplemente lo que voy a hacer va a ser pinchar el palito en el medio. Vale, y voy a esperar a que seque, porque esto no tiene más misterio que este. Voy a dejar así el palito y como es una pasta de secado al aire, voy a esperar que seque. Esto después lo meteré aquí adentro, ¿vale? Y como coge fuerza, pues se va a quedar durito y no se va a mover, ¿vale? Así que, pues nada. Dicho esto, vamos con el siguiente paso. Y para el siguiente paso he cogido la Crop-A-Dye, la Big Shot, y lo que voy a hacer va a ser a la tapa hacerle un agujerito en el medio. Voy a coger como referencia esta marca que hay aquí. Voy a hacerle un agujerito con el agujero más pequeño. Así. Y voy a ver si entra el pinchito que he puesto antes, la brocheta. Vale, entra perfectamente, ¿veis? Pues nada, un paso menos. Esto, ahora la idea es poner esto aquí adentro, ¿vale? Lo pondremos aquí, pondremos esto aquí adentro, cuando haya secado, que aún está húmedo, y pondremos la tapa encima, ¿vale? Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer fuera de cámara va a ser adornar un poquito lo que es pues mis páginas interiores. Eso lo voy a hacer fuera de cámara porque simplemente voy a hacer unos tarjetones para meter aquí dentro y ya está, no me voy a complicar la vida.
Y bueno, voy a esperar a que seque la base y una vez que ya esté todo seco, pues ya os enseño el resultado final. Bueno, y he hecho estos tarjetones que van a ir en los bolsillitos, como veis, con una perforadora de círculos. He perforado con papeles de la colección varios círculos y he hecho estos tarjetones que van a ir en el interior de mis hojas, no en todas, no he hecho un tarjetón para cada hoja, pero bien podría haberlo hecho, pero no lo he hecho. Así que pues nada, voy a meter los tarjetones, así como vais a ver. Aquí pues podríamos poner pues la crónica de lo que queráis. Voy a ponerlo uno sí, uno no. Podéis poner lo que es aquí las fotos y aquí las crónicas. Así que pues nada, he hecho estos tarjetones con estas pestañitas para después poder sacarlos bien. Vamos a ver, los voy metiendo en cada huequito, así. Este no, este sí. Aunque en todas las tarjetas, aunque todas las páginas llevan el hueco, pero como ya os he comentado, lo voy a poner uno sí, uno no, ¿vale? Y este sería el último. Vale. Una vez colocados, pues quedarían así como estáis viendo, ¿vale? Con esta pestañita para poder sacar el tarjetón sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a lo siguiente. Bueno, y ahora sí, ya lo único que queda es montar la estructura en sí, ¿vale? Ya ha secado la pasta de modelar, ¿vale? Y simplemente voy a introducir por el agujerito que hemos hecho antes, así, la tapa, ¿veis? Vale, lo siguiente que voy a hacer, he cogido estos 4 clips que veis aquí, que son rositas, ¿vale? Y los he cogido porque yo podría o bien pegar con pegamento y hacer otro bolsillo aquí, podría aplicar pegamento en forma de U, como hemos hecho hasta ahora, y pegar esto aquí, o bien con clips. Yo lo voy a enganchar con clips por si el día de mañana lo quiero desmontar, pues poder guardar el álbum, ¿vale? Pero lo podéis pegar si queréis. Yo de momento no lo voy a pegar, así que lo voy a hacer con los clips. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo esto lo voy a poner aquí y el palito este es muy largo, así que lo voy a cortar un poquito. Voy a cortarlo con unos alicates, más o menos, voy a poner esto así. Y voy a cortarlo más o menos por aquí, porque no quiero que se vea. Ahí, ha ido volando. Vale, y ahora sí, ya puedo montar lo que es la estructura de mi álbum. Bueno, voy a empezar por la parte de abajo, porque lo que voy a hacer va a ser poner los clips de abajo. A ver, voy a separar esto y voy a poner aquí un clips. Ahí abajo. A ver, porque tengo que igualarlo. Y aquí otro clip. ¿Vale? Y luego voy a darle la vuelta y voy a hacer la misma operación. Voy a igualar así. Igualo bien aquí en esta parte y pongo uno de los clips y otro de los clips. Muy así en la parte interior, ¿veis? Y ahora ya sí, simplemente sería meter la estructura por el centro. A ver, vamos a ver que no lo tengo torcido. No, no lo tengo torcido. A ver, es meter el palito así, así, por dentro. Y bueno, pues no sé si lo estáis viendo o no, pero esto queda así, ¿vale? Gira perfectamente, no hay ningún problema, se pueden ver todas las páginas perfectamente. Queda como si fuese una macetita, es que no sé si lo podéis ver, pero queda así como si fuese una macetita, tiene peso, no se cae y pues podéis sacar y meter las tarjetas pues como queráis. Así que, pues nada, esta es mi propuesta. Digo que es un álbum para principiantes porque la verdad es que lo que es la estructura en sí no tiene ningún misterio, o sea, es lo que estáis viendo, no tiene misterio alguno. Queda súper curioso,
Si queréis hacer un regalo podéis envolverlo con papel y después a ponerle un lazo, podéis ponerle aquí incluso alguna decoración. Yo lo voy a dejar así porque es que así me encanta, no tiene ninguna pega. Y bueno, ya lo que os he indicado es que podéis poner tantas páginas como queráis. Cuantas más páginas pongáis, mayor se os va a quedar el agujero. Mucho ojo con eso. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí la propuesta de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mis redes sociales, Instagram, Facebook, que voy colgando fotos todos los días. Os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces a todos los productos que he utilizado de la tienda Con Idea de. También os voy a dejar su enlace a su canal YouTube, porque allí también iré colgando algunas manualidades. Y nada, mis amores, que si os ha gustado, pulgares arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!